Al consejero de Empleo, Industria y Turismo sobre política en materia de turismo y, más en concreto, sobre convenios y contratos de promoción del sector turístico asturiano y su conectividad aérea. Para la exposición de la interpelación tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Señor presidente. Señorías, señor consejero, la misma prensa de hoy recoge con actualidad una preocupación que llevamos ya mucho tiempo con ella, que es las conexiones o que tiene que ver con las conexiones aeroportuarias de Asturias. Mire, nosotros la intención que tenemos hoy con nuestra interpelación, que además usted va a tener que responder posteriormente a una interpelación del Partido Popular también, nuestra intención es, porque el marco general lo conocemos todos, es que usted hoy nos concrete exactamente algunos puntos que nosotros queremos aclarar aquí en esta Cámara y, por tanto, también ante todos los asturianos, porque ya hemos dicho muchas veces en sede parlamentaria que el tema de la conectividad de Asturias pues es un tema vital. Vital, es uno de los objetivos europeos que más se han remarcado en los trabajos de la Comisión y el marco usted lo conoce bien. Por un lado, se trataría de que la conectividad ayude al desarrollo social, económico de muchas regiones en Europa, especialmente de aquellas regiones más periféricas o de aquellas regiones que económicamente tienen menos poderío. Seguramente Asturias está cumpliendo estos dos requisitos, pero por otro lado también con un marco de libre competencia y con la eliminación de subvenciones injustificadas. Usted sabe perfectamente cuál ha sido un poco la historia de todo esto. La Comisión Europea puso unos requisitos, incluso prácticamente eliminó las subvenciones nominativas directas porque evidentemente atentaba contra la libre competencia, y las regiones buscaron otro tipo de, iba a decir, subterfugios o de salidas ante esta problemática, porque tenemos, que esta sería una buena pregunta, pero claro, de nivel nacional, ¿tenemos demasiados aeropuertos? Tenemos demasiados aeropuertos. Desde luego hemos tenido en España algunos fantasmas, que además nos han costado bastante dinero. Y en un análisis de la oferta, pues evidentemente esto, de la oferta que damos a los ciudadanos, esto, en el caso concreto, por ejemplo, de la cornisa cantábrica, no se puede dejar de lado. Y también requeriría, por tanto, especialización y saber muy bien qué es exactamente lo que queremos, qué es lo que nosotros hoy le queremos preguntar. Entonces, bajo esta fórmula de campañas de promoción turística, bueno, pues ha intentado potenciar determinadas líneas. Usted, en una pregunta que hizo el Grupo Parlamentario Foro, dijo algunas cuestiones generales, creo que fue en abril de este año o en mayo, no recuerdo bien, y sobre ello quisiéramos también profundizar, pero que nos llevara a un grado de concreción y que usted hoy pudiera anunciar aquí exactamente cuáles son los planes de su Gobierno, porque algunos grupos precisamente le hemos hecho esta crítica. Pensamos que no ha habido planificación y que además ustedes pues han tenido dificultades a la hora de gestionar y a la hora de negociar acuerdos, lo cual ha llevado a situaciones de de monopolio, y eso ha tenido una repercusión en las tarifas. Todo esto ha añadido a que ahora algunas compañías han anunciado que van a cancelar algunos vuelos internacionales. Entonces, siendo este el marco iba a decir teórico, me gustaría preguntarle algunas cuestiones en esta primera intervención, un poco
para que podamos aterrizar, ¿no? Parodiando o reproduciendo la famosa película. En primer lugar, mire, ¿cuánto dinero hemos invertido? Porque supongo que esto se entenderá como una inversión en este tipo de convenios o contratos desde que comenzaron. Esta sería la primera pregunta que le quiero hacer, porque usted dio unas cifras de que en el periodo 2014-2019 el Principado de Asturias se había comprometido con 10 millones de euros y que para este ejercicio era de 2.060.000 euros. Pero a mí me gustaría saber desde el comienzo, porque tengo que decirle otra cosa. Nos hemos encontrado a la hora de buscar información, no ya esta vez, sino en ocasiones anteriores, con una cierta opacidad. Y esta es la segunda pregunta que le quiero hacer. Aparte de cuál es la cantidad que nosotros hasta ahora en Asturias hemos invertido, que no hemos logrado saberlo. No en este periodo, sino en un periodo más amplio. Pongamos, por ejemplo, los últimos 15 años. En segundo lugar, porque también además ha habido aportaciones por parte de las cámaras de comercio, hay convenios que han ido línea FA de cámaras de comercio, ayuntamientos, etcétera. En segundo lugar, estas políticas públicas, porque en el fondo así lo quiero entender, estamos hablando de dinero público, ¿han estado orientadas al crecimiento económico o más bien han sido guiadas por la inercia y un poco a salto de mata? Porque está claro que las líneas low cost, que no solamente son low cost, sino que a veces, como hemos visto también este verano, son líneas de bajos sueldos, son una revolución. Son una revolución y han abierto muchas expectativas. Pero claro, nosotros queremos saber exactamente si el dinero que nosotros estamos invirtiendo ahí, ¿cuál es el retorno que tiene para Asturias? Es decir, nosotros realmente, ¿qué estamos financiando? ¿Estamos financiando, por ejemplo, la venida de turistas a Asturias o estamos financiando que muchos asturianos vayan a hacer turismo, por ejemplo, al Véneto? Porque entonces, evidentemente, los beneficios serán para los venecianos. Y no hemos encontrado datos. Por ejemplo, ¿cuántos turistas entran por estas líneas extranjeros? Me gustaría saberlo, porque usted dio un dato y certificado, yo creo, por otros datos. Prácticamente la mayor parte del turismo que entra en Asturias no entra por carretera, no entra por vía aérea. Entonces, ¿qué estamos financiando nosotros, por ejemplo? Que los asturianos puedan ir a hacer turismo a Venecia o a Eslovenia o al norte de Italia. ¿Podría usted facilitarnos datos, por ejemplo, en el caso concreto de esta línea, cuántos italianos o eslovenos o croatas han venido a Asturias de turismo? Porque eso sí que tendría un retorno. Entonces esto tiene que ver básicamente con la pregunta realmente, o la segunda pregunta que le quiero hacer porque se me está agotando el tiempo. ¿Existe algún estudio de evaluación oficial? Porque esta práctica tiene muchos años. ¿Algún estudio de evaluación oficial que analice costes, beneficios y retorno con datos y números respecto a la política en este sector, a la inversión de dinero público en este sector que hemos llevado en los últimos años? Y si la respuesta es afirmativa, nos gustaría que nos diera la referencia. Es decir, ¿ustedes esto lo tienen analizado? Si propicia, por ejemplo, la igualdad entre los asturianos, porque le voy a decir una cosa, esto, por ejemplo, de subvencionar el turismo para algunos, tiene de todo menos equidad. Y además, sinceramente, nosotros, si es así, no somos partidarios de gastar dinero público en eso, pero para nada. Nos parece que el beneficio va para otros. ¿Qué beneficios económicos y a quién está propiciando la política que se ha llevado durante los últimos años? Porque a lo mejor, respondiendo a esta pregunta, ustedes nos podrían explicar cuáles van a ser el orden de preferencias y por qué de cara a gestionar nuevos contratos que, a nuestro juicio, ya se lo digo, deberían tener, desde luego, libre competencia, porque si no, estamos en manos de monopolios. Entonces, son dos preguntas concretas. ¿Cuánto dinero se ha invertido en los últimos 15 años? Y, en segundo lugar, ¿cómo evalúan ustedes las políticas que han estado realizando
y si esa evaluación, no me la digo solamente de palabra, tiene el soporte de algún estudio que se haya hecho desde la Consejería. Gracias, señor Fernández Bartolomé. Para contestar tiene la palabra el consejero de Empleo. Gracias, presidente. Señoría, en efecto, la política en materia de conectividad turística, matizo, como siempre que intervengo en este asunto, la turística es la competencia de esta consejería, tiene unas implicaciones de carácter transversal sobre el conjunto de nuestra economía, ¿no? La intención con la que se habilitan estos incentivos, estos apoyos a determinadas conexiones, a determinadas actuaciones de promoción turística, en efecto, tienen una vinculación, en principio pretendidamente directa, sobre aquellos turistas que vienen a visitar Asturias, si bien, como es lógico, una vez establecida la conexión aérea, la utilización que de ella hacen los pasajeros, pues es difícilmente controlable. Como no se oculta a nadie, es más que probable que alguna de estas conexiones pues utilice, naturalmente, con otras finalidades que no sean las turísticas, ¿no? En esta materia, nuestra intención, como digo, es habilitar una mejor conexión con finalidad turística, tanto directa como indirecta, con destinos nacionales e internacionales. La filosofía es habilitar una conexión directa con aquellos destinos nacionales que supongan mercados prioritarios para esta región, estoy hablando de los casos principalmente de Madrid y Barcelona, y que además supongan la habilitación de una posibilidad de conexión indirecta con otros destinos al tratarse, tanto Madrid como Barcelona, de aeropuertos con importantes conexiones internacionales en el ámbito nacional. En el ámbito internacional se trata de habilitar conexiones con aquellos mercados identificados como prioritarios en nuestro programa de turismo sostenible. Prioritarios se han identificado, digamos, los países de nuestro entorno, como Italia, Portugal, Alemania, Francia y el Reino Unido. Y además ahí volvemos a tratar de priorizar aquellas conexiones directas con aeropuertos que supongan una escala intermedia, una conectividad indirecta con otros destinos internacionales. Y en este caso estamos hablando prioritariamente de Londres, París y Frankfurt. Después entraremos en el detalle de qué es lo que pretendemos diseñar a corto plazo. En cuanto al dinero invertido, tengo el dato correspondiente al último periodo, tengo a la vista el dato correspondiente al último periodo 2014-2019, que concretamente ha supuesto el compromiso de 10.589.328 euros en aportación en distintas campañas de promoción turística o de promoción de determinadas conexiones aéreas. Para el presente ejercicio, en contratos vigentes o que hayan tenido finalización a lo largo del ejercicio, el compromiso asciende a 2.060.766 euros. Término medio. En este último periodo, el importe destinado a la promoción turística vinculada a la conectividad aérea turística ha supuesto aproximadamente 2,9 millones de euros al año. En el presente ejercicio ha tenido vencimiento reciente un primer contrato de prestación de servicios de diseño y ejecución del Plan de Promoción y Comercialización Turística del Principado de Asturias en el mercado nacional, que ha finalizado el 1 de agosto de 2018, que ha supuesto una anualidad de 908.241,46 euros, y se encuentran vigentes otros 2 contratos. Todos estos contratos de los que estoy hablando han sido contratos formalizados en la modalidad de contratación abierta, ¿no?
Hay un segundo contrato con un servicio de promoción del sector turístico asturiano y su conectividad aérea con los mercados de Londres y París, que tiene vencimiento el 1 de octubre y que supone para el presente ejercicio una anualidad de 408.375 euros, y un tercer contrato que se trata de un servicio de publicidad para la promoción del sector turístico asturiano y su conectividad aérea en el ámbito internacional, que tiene una vigencia de 5 años y finaliza el 30 de junio de 2020. Este tercer contrato supone una anualidad de 744.150 euros en el ejercicio 2018. Ello configura estas cifras en importe que le acabo de comentar. La conectividad aérea con estos destinos y bajo las premisas que le acabo de comentar pretenden incidir en dos, fundamentalmente en dos de los objetivos prioritarios que establece el Programa de Turismo Sostenible con horizonte al año 2020, como son, por una parte, la internacionalización, como es obvio, y por otra parte, la desestacionalización de nuestro turístico. La orientación de la que estamos hablando, y si pudiéramos expresarlo de forma muy gráfica y simplificada, desde luego sería la bonificación, el incentivo de aquellos vuelos que vienen a Asturias, que entran en Asturias y nos traen turistas tanto nacionales como extranjeros. A este respecto hay que decir que, en efecto, por lo menos por el momento, el mayor aporte de turistas no viene, evidentemente, por la conectividad aérea. Estamos hablando de que aproximadamente un 13% de nuestros turistas viene por conectividad, por conexión aérea, y aproximadamente un 65% del turismo internacional, según nuestras estadísticas, accede a Asturias, viene a Asturias a través de una conexión indirecta, fundamentalmente vía esos dos hubs principales a nivel nacional que antes les comentaba, que son Madrid y Barcelona. A este respecto tenemos una información estadística, como puede imaginarse, de difícil concreción en algunos aspectos en cuanto al destino, la motivación con la que se realiza el viaje por cada uno de esos pasajeros, pero tenemos el apoyo de un servicio dependiente de la universidad que realiza informes periódicos, un servicio de información turística del Principado de Asturias que, maneja toda esta información, que nos provee estadísticas al respecto de ocupación, de las distintas modalidades de alojamiento, de los distintos orígenes, las variaciones respecto de ejercicios anteriores, etcétera, etcétera. Concretamente, este es uno de los aspectos que queremos mejorar de forma sustancial, incorporando esas nuevas tecnologías que habilitan, por ejemplo, el tratamiento de Big Data, etcétera, etcétera, y que ya habíamos adelantado en el recientemente celebrado en Asturias Congreso Mundial de Destinos Turísticos Inteligentes. Queremos profundizar en la calidad y cantidad de esa información que nos permita configurar nuevas políticas y estrategias en materia turística, pues conociendo con mayor detalle el comportamiento estadístico de los turistas y previendo de esta forma su comportamiento posterior, adaptando de esta manera la oferta que podamos realizarles. Gracias. Gracias, señor consejero. Para el turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Bartolomé. Mire, señor consejero, ya pasó con el plan de ciencia e innovación. Una cosa que resulta incomprensible cuando uno se acerca a la política institucional es la ausencia enorme de evaluaciones de las políticas públicas. Usted lo que nos ha dicho aquí es un montón de generalidades que nosotros quisiéramos ver escritas y concretadas, porque yo creo que ustedes no tienen ese informe para presentar.
Y ustedes ahora, que están en el final de la legislatura, pues tampoco lo van a hacer. A nuestro juicio, la planificación de un asunto tan serio como este debería pasar por un informe evaluador, porque tenemos la impresión de que se ha malgastado durante estos años, incluso que usted me diga que, bueno, usted no tiene información de antes del año 2014. Eso es una cosa que nos lleva a pensar, mire, nosotros lo único que queremos es que el dinero público se use bien. Nosotros también metimos una iniciativa respecto a declarar algunas conexiones de interés público. Y eso sí lo contempla la Comunidad Económica Europea y lo contempla Europa. Y a lo mejor sería una cuestión de pensar, porque evidentemente Asturias tiene que estar conectada. También conocemos todo lo que puede suceder, porque además ahora, mire, gobierna el Partido Socialista en la nación, la conexión, la importancia que va a tener la conexión por tren y que naturalmente va a influir mucho en todo lo que estamos hablando. Pero lo que nos resulta preocupante, y espero que en la segunda intervención me concrete más, es que hayamos sido incapaces, como mínimo, que no son cantidades despreciables las que usted ha dicho, cómo hemos estado gastando esos dineros en estos años, y vuelvo a repetir otra vez que es dinero público, qué retorno ha tenido para Asturias. Y que ni la oposición ni nadie sea capaz de acceder a datos con los cuales poder generar una opinión política. Sinceramente, eso nos parece, en el año en el que estamos, en 2018, impresentable. Por lo tanto, me gustaría que me concretara mucho más y me gustaría que anunciara algo. ¿Vamos a poder sacar billetes a Stansted? ¿Han funcionado las campañas de promoción turística? ¿Realmente está viniendo más gente a hacer turismo, más gente de otros países, de Inglaterra o de Francia o de Italia o de Alemania o de Portugal a hacer turismo a Asturias? Están entrando, Bélgica, están entrando por línea aérea. Pues nosotros pensamos que de esa inexistente concreción del plan turístico, este sería una derivada más. Una derivada más. Es decir, no vamos un poco como pollos sin cabeza, no sabemos exactamente lo que queremos. Pero bueno, hoy en la prensa, por ejemplo, pues tenemos que ver un titular y me gustaría que contestara a este, por ejemplo, en concreto a este titular. Asturias entre las regiones españolas con menos conexiones aéreas internacionales. ¿Por qué, señor consejero? El Principado solo tiene 5 rutas directas al extranjero, que serán 3 en un mes. Y el único destino asegurado desde noviembre, Lisboa. ¿Por qué, señor consejero? Hay posibilidades. Usted habló de dificultades en otras intervenciones. ¿Cuáles son? Porque a lo mejor si son dificultades insalvables deberíamos cambiar la estrategia o por lo menos anunciarla, decírselo a los asturianos. Otra vez, por tanto, para terminar, quiero pedirle que haga un esfuerzo y que nos concrete exactamente cuáles son los planes que tienen ustedes ante esta problemática. Nosotros ya sabemos que una gran parte en lo que se llama los aeropuertos de joyas turísticas de AENA, nosotros no estamos ahí, y que un 75% de los tráficos pasan por estos aeropuertos. Por eso son importantísimos, ya lo sabemos, y hay un orden de prioridades, son importantísimos las conexiones a unos precios asequibles con Madrid y Barcelona. Importantísimas, porque efectivamente son hubs muy importantes de cara a el movimiento, porque todo tiene además implicaciones empresariales, turísticas, para turismo de congresos, en fin, un montón de objetivos de los que hemos hablado en muchas ocasiones. Y desde luego tenemos que tener unas conexiones con las grandes capitales. Pero díganos la letra pequeña. ¿Realmente estas compañías están cumpliendo los contratos que firman con ustedes? ¿Se están cumpliendo los pliegos de condiciones? Y si no se han cumplido en algunas circunstancias, ¿a qué se ha debido? Entonces, sea sincero, cuéntenos exactamente dónde estamos y qué nos cabe esperar. Gracias, señor Fernández Bartolomé. De nuevo, señor consejero, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Señoría, voy a tratar de contestar a todas estas cuestiones. En primer término, digamos, en lo que estamos, más o menos los 3 contratos que tenemos y sus vencimientos próximos, más o menos, lo he descrito en la primera parte de la intervención. Lo que viene a continuación será, en estas próximas semanas, saldrán también por el procedimiento, como es lógico, de contratación abierta, saldrán 2 contratos nuevos, uno digamos, para la conectividad turística nacional y otro para la conectividad turística internacional. El nacional habilitará, digamos, un incentivo para las conexiones con Madrid y Barcelona, tratando de mejorar el número de vuelos, de mejorar la frecuencia, de mejorar las posibilidades de conexión horaria con otros vuelos internacionales y, en definitiva, la capacidad de transporte a estos 2 hubs que, como digo, son utilizados con carácter preferente para el acceso turístico a Asturias. En la parte internacional habilitaremos también incentivos para la conexión con 3 hubs también internacionales y que además forman parte de destinos turísticos preferentes para Asturias, con Londres, con París y con Frankfurt. Esto sucederá en las próximas semanas. En los procedimientos de contratación, como es sabido, con la nueva ley de contratos del sector público, ha adquirido un nivel de complejidad añadido, con algunos procedimientos de información añadidos también respecto del sistema de contratación pública anterior, y concretamente el nacional ya ha sido iniciado con la publicación en la Unión Europea de las bases fundamentales en las cuales se va a mover ese procedimiento de licitación. En cuanto a los resultados resultados y evaluaciones de las políticas que se han venido desarrollando hasta el momento, evidentemente tienen 2 fuentes. Por una parte, lo que es la propia conexión portuaria, datos proporcionados por AENA en el seno del Comité de Coordinación Aeroportuaria, con representación de la Administración del Estado, que es quien, digamos, resulta competente para el transporte aéreo, representación de la comunidad autónoma, de los agentes sociales, etcétera. Los resultados, para poner un ejercicio cerrado, por ejemplo, en el año 2017 se cerró con un total de 1.407.207 pasajeros, un crecimiento del 9,8% respecto del año anterior. Es el tercer año de la historia del aeropuerto con más pasajeros, y destaca especialmente el incremento de pasajeros internacionales, que con 238.812 viajeros supuso un aumento del 21,4% respecto del ejercicio precedente y supone el mayor tráfico internacional de la historia del aeropuerto. Estos son resultados que obviamente están inducidos en una pequeña medida. Tengamos en cuenta que el grado de la capacidad de influencia que pueden tener estos incentivos que puede poner el Principado de Asturias para esta conectividad turística son una pequeña parte de el conjunto de los vuelos y de conexiones aéreas. Concretamente, en Asturias en este momento existe la mejor oferta de conexiones con 18 destinos que haya tenido en su historia: Londres, París, Lisboa, Venecia, Múnich y Ginebra en internacional, y 12 destinos nacionales. Muchos de ellos no vinculados con estos contratos de promoción turística, evidentemente. Hay un matiz que quisiera comentar aquí. Asturias, dentro de la catalogación de aeropuertos nacionales, usted hablaba de los de referencia, obviamente, los de Baleares, Canarias, Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Asturias está ubicado en este momento como el primero de los aeropuertos pequeños. Obviamente, Asturias, por su tamaño y por su condición periférica, está ubicado, como digo, el primero de los aeropuertos pequeños respecto del conjunto nacional. Y un matiz que era el que quería detallar. Obviamente no hay negociaciones con las empresas. Se recaba información de las mismas en cuanto a estadísticas de pasajeros, en cuanto a estadísticas de frecuencias, de horarios, para permitirnos
de esta manera, elaborar unos pliegos, unas bases de los procedimientos de contratación abierta que sacaremos próximamente, que nos permitan atinar en esas necesidades para nuestro sector turístico, tratando de mejorar esas estadísticas de internacionalización, de desestacionalización y de mejora de conexión con los destinos, ¿no? En ese sentido, como digo, las cantidades que se destinarán también, obviamente, son dos procedimientos que están ahora mismo, tampoco se pueden dar detalles especialmente adicionales hasta que salgan, digamos, publicados, más o menos las cantidades que teníamos previstas o que se han venido aplicando en ejercicios anteriores. La mejora, por una parte, como decía, en cuanto a las estadísticas, están las estadísticas del propio aeropuerto de Asturias en cuanto a número de pasajeros, procedencias, compañías, etcétera, que periódicamente se actualizan a través del Comité de Coordinación Aeroportuaria. Y, por otra parte, ese servicio de información turística del Principado de Asturias, el SITA, que nos proporciona información periódica sobre modalidades, alojamientos turísticos. Esto se publica y se evalúa con una periodicidad mensual y se hacen unos informes trimestrales que están a disposición en esa página en la página del SITA. Queremos mejorar el conocimiento que nos brinden esas estadísticas, desde luego, con un nivel de calidad y de información creciente que nos permita modular y diseñar una oferta turística más ajustada a las necesidades y requerimientos de los turistas que tenemos. Pero esas informaciones, desde luego que están. La filosofía, en definitiva, es conectividad turística, pequeña parte dentro de la conectividad aeroportuaria, orientada fundamentalmente a la conexión directa e indirecta con los hubs de conexión aérea que nos permitan incorporar turistas a nuestra región. Esa es la finalidad. Obviamente, no estamos hablando, no es nuestra intención habilitar, como es lógico, una vez que existe la conexión, el uso que se hace de ella es difícilmente programable, ni previsible, ni condicionable por parte de la Administración, pero, digámoslo de forma gráfica, lo que pretendemos es que vengan turistas a la región, no sacar turistas regionales hacia afuera. Esa es un poco la finalidad con la que se articulan estos mecanismos. Gracias. Gracias, señor consejero. Asunto número 5.